Muy buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Comenzamos una nueva semana de trabajo. Espero que este fin de semana largo haya sido provechoso para ustedes y que hayan podido descansar junto con sus familias. Continuando con la tercera unidad que estamos viendo que corresponde al género narrativo, vamos a continuar con un repaso, puesto que ya se nos viene encima, ya se nos aproxima una semana de verificación la próxima semana, así que hay que estar preparados para ello. El objetivo para esta clase va a ser conocer las características del género narrativo y sus principales elementos. Para comenzar esta clase voy a compartir con ustedes un microcuento que es parte de una selección, una de tantas selecciones que se han hecho en base al concurso Santiago en 100 palabras. Este texto se llama Inútil y subversivo y dice así. Se los voy a compartir ahora y después lo vamos a retomar para ver algunos aspectos del contenido de las clases. Dice así. Vestí mi uniforme y salí a la calle, reclamando los derechos de los estudiantes. Corrí la Alameda 1000 veces huyendo de la represión. Mojaron mi escudo protector con agua del Mapocho. Respiré lacrimógenas. Sentí la adrenalina, la energía de movilizarse. Escuché que me dijeron, es por tu futuro. Y fui, y marché revolucionando Santiago. Grité la consigna más fuerte que pude. Quizás nadie me oyó. Me convertí en el inútil y subversivo más pequeño. Así me lo dijo mi mamá, quien me esconde bajo su jumper y me lleva en su vientre hace apenas 4 meses. Esto es de Carlos Cornejo. Recuerden que es un concurso, puede participar cualquier persona, no es necesariamente un escritor profesional. Es un cuento bastante especial, tiene un final bastante sorpresivo, por eso se los comparto y luego vamos a ver algunos aspectos de este cuento. Retomando los elementos del género narrativo, recuerden que lo habíamos comentado, esto lo habíamos visto ya, que en las obras narrativas hay un narrador que presenta una acción donde participan personajes que se ubican en un espacio y en un tiempo determinado. Vamos a ver esos elementos a continuación. Tal como lo decíamos en las clases anteriores, recuerden que toda narración tiene distintas partes que comienzan su estructura con un planteamiento o inicio. En este planteamiento el narrador presenta detalles sobre el marco en que se desarrollan los hechos, tales como los lugares y el tiempo en que sucedieron, la relación entre los distintos personajes antes del conflicto. Hay una estabilidad inicial. Ojo, pero no necesariamente todos los cuentos o todas las narraciones tienen estas partes de manera tan estructurada, de manera tan clara. Hay muchos cuentos que más bien tienen una estructura más bien vanguardista y que pueden comenzar por el final sin haber planteado este inicio, este equilibrio inicial. Por lo tanto, no siempre lo van a encontrar así tal cual. Luego de este planteamiento inicio hay un desarrollo nudo, en el cual en el nudo tiene lugar un conflicto, el conflicto que provocará un cambio en la situación inicial y como consecuencia también influirá en los personajes y en sus relaciones entre ellos. Y por último un desenlace que eh, es cuando el conflicto se soluciona, la situación de los personajes se convierte de nuevo en estable. Como decíamos en clases anteriores, parte de un inicio de un equilibrio, ese equilibrio se quiebra con un determinado conflicto que da paso a la acción de la narración y por último hay un desenlace donde ya resuelto este conflicto hay una nueva estabilidad, un nuevo equilibrio, no necesariamente igual al primero. También entre los elementos que nombrábamos habíamos dicho que habían narradores, el narrador quien contaba la historia y los personajes que participaban y se veían involucrados en los acontecimientos. Ya hemos visto esta clasificación, recuerden que habían tres criterios según la persona gramatical, que podía ser en primera o tercera persona, según el grado de participación, si eran parte o no de la historia. Los homodiegéticos son cuando son parte de la historia y heterodiegéticos cuando no son parte de la historia. Y el último criterio era según el grado de conocimiento que tiene el narrador de la historia,
puede ser protagonista si es la persona de quien se está hablando y es a la vez quien narra y de quién se está hablando, la historia es suya. Eh, Puede ser también testigo cuando está narrando algo que ve, está dentro de la historia y ve lo que le está sucediendo a los demás, a los protagonistas. El narrador omnisciente, que es cuando está fuera de la historia y conoce todo, tiene un conocimiento total, lo que piensan, lo que sientan los personajes. Y por último, de conocimiento relativo, que es como una cámara, solamente capta lo que se puede ver desde fuera. Está fuera de la narración, pero no tiene un conocimiento total. Con lo anterior también habíamos visto las tipologías del personaje. Habíamos hablado de tres criterios según su importancia, la importancia de los personajes, según sus rasgos y características y según su transformación durante la acción, durante la narración. En primer lugar teníamos según su importancia, se podían dividir en personajes principales, secundarios e incidentales. Recuerden que la diferencia entre los secundarios e incidentales, en primer lugar, los secundarios acompañan en la historia al personaje principal y sí tienen incidencia dentro del desarrollo de la narración. En cambio, los personajes incidentales o episódicos podrían ser prescindibles y no se alteraría el orden de los acontecimientos por su desaparición. Según sus rasgos caracterizadores teníamos personajes planos, en relieve, personajes tipos y personajes caricaturescos. En primer lugar, los personajes planos son aquellos que tienen una característica, una forma de ser más marcada. En cambio, los personajes en relieve tienen distintas características, son más bien redondos. Ese es el otro nombre, personaje en relieve o redondo. Tienen un conjunto de características no todas unitarias, no todas iguales, por lo tanto tienen una complejidad psicológica mayor. Los personajes tipos son aquellos que representan algún tipo de persona, algún tipo social, algún grupo social eh, particular. Y por último, los personajes caricaturescos son aquellos a los cuales se le exageran sus características para adquirir cierto carácter humorístico o satírico. Y por último, según su transformación en la acción, teníamos personajes estáticos que eran los que desde inicio a fin de la narración mantienen sus mismas características y en cambio los personajes dinámicos que van variando y evolucionan o involucionan durante un relato. Recuerden que también habíamos visto el espacio narrativo donde teníamos tres tipos de espacio, el físico, el psicológico y el social. En primer lugar, el físico se refería al lugar físicamente, a algún paisaje, a alguna casa y sus características, cómo es el lugar. Por otro lado, teníamos el espacio psicológico donde básicamente lo que primaba eran las emociones que emanaban de los personajes y el espacio, de la relación entre ellos, esta atmósfera que se produce, lo que provoca la descripción de algún espacio. Y por último, el espacio social, que son un conjunto de costumbres, eh, tradiciones, características de algún grupo social, de alguna clase social, ¿verdad? A eso hace referencia. Ahora veamos la siguiente imagen. Ustedes piénsenlo, ¿qué espacio narrativo creen que que está representado en esta imagen? ¿Un espacio físico, un espacio social, un espacio psicológico? Principalmente si miramos la imagen, encontramos más bien un espacio psicológico. Lo que transmite la imagen es los sentimientos de este niño que aparece, niño o niña, no puedo reconocer bien de acuerdo a la imagen, eh, a las sensaciones que está experimentando este niño o niña. Todo en la imagen refuerza las características psicológicas de este personaje. Ahora también
revisamos lo que era el tiempo en la narración. Recuerden que clasificamos y hicimos una distinción entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Por una parte teníamos el tiempo de la historia, que es básicamente la historia propiamente tal, el orden lineal y causal desde inicio a fin de la narración, o sea, de la historia, perdón. Y en cambio, el tiempo del relato corresponde a cómo son dispuestos los hechos eh, contados por el narrador. El orden cronológico se puede romper a gusto del narrador, como quiera él plantearlo, como él quiera desarrollar su narración, su relato. Al referirnos al tiempo, hablamos específicamente, en este caso, de las anacronías temporales, que básicamente eran eh, rupturas en la temporalidad de la narración. Y en estas rupturas, en estos saltos temporales, podíamos encontrar dos tipos: las analepsis y las prolepsis. En el caso de las analepsis, correspondían a los saltos al pasado, y en las prolepsis, el salto al futuro. Y en cada una de estas dos clasificaciones encontrábamos dos tipos. En caso de las analepsis encontrábamos el flashback y el raconto, que por una parte el flashback correspondía a un regreso violento y breve en el tiempo, que era detonado generalmente por un objeto o una situación. Pongan por caso si hay un niño que está en su casa o, y de repente ve una pelota e instantáneamente tiene el recuerdo de alguna vez que lo pasó bien jugando con esa pelota, con algún amigo, y ese recuerdo breve, eso es un flashback. En cambio, el raconto es también un salto al pasado a través de los recuerdos, pero de manera mucho más extensa. Lo mismo ocurre, pero hacia el futuro, con el flash forward y la premonición. El flash forward es un salto violento y breve hacia el futuro, y la premonición es más extensa. Veamos estos dos ejemplos y pensemos qué anacronías podemos encontrar en estos ejemplos. El primer texto dice así: Clara, inmóvil sobre el cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final. Se quedó hasta que la rellenaron con esplastos de embalsamador y la cosieron con una aguja curva de colchonero. Se quedó hasta que el doctor Cuevas se lavó en el fregadero y se enjugó las lágrimas, mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras. El silencio la ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta 9 años después, cuando sacó la voz para anunciar que se iba a casar. Esto es de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Buscando aquí dónde podemos encontrar un salto temporal, llegamos hasta el final del texto, donde dice: el silencio lo ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta 9 meses después. Si está hablando de lo que va a pasar a un futuro, 9 meses después del tiempo en el que se da la narración. ¿A qué tipo de anacronía nos referimos? Básicamente una prolepsis, es decir, un salto hacia el futuro. Y si consideramos las características, que es bastante breve y violento el salto, nos damos cuenta que es un flash forward. Vamos con el segundo ejemplo, dice así: Día 4 de julio. Mi vida empieza a volverse monótona en este lugar, mientras veo por la televisión los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos. Todo aquí me es extraño: la gente, la comida, el ruido, el ritmo de vida. Hasta creo que estoy empezando a extrañar a la histérica de mi tía Estela. Ha venido a visitarme justo cuando estoy establecida y ya me he adecuado a la vida local. Tengo un tiempo de haber superado la nostalgia de mi tierra y de mi gente. Justo cuando creo haber encontrado lo que buscaba cuando llegué, viene a visitarme mi tía Estela. Sí, la tía histérica que algún día en mi locura creí extrañar. ¿Es posible extrañar a la razón por la que huiste? No lo sé, pero creo que lo estoy haciendo. Mi nueva vida no es como lo imaginé. Y básicamente vamos a buscar la anacronía.
Si tomamos en cuenta aquí a partir del punto seguido, donde dice justo cuando creo haber encontrado lo que buscaba cuando llegué, viene a visitarme mi tía Estela, perdón. Sí, la tía histérica que algún día en mi locura creí extrañar. Básicamente aquí podemos encontrar un salto al pasado, y si consideramos las características de este salto, que es violento y es súper breve, es bastante breve, nos damos cuenta que es un flashback. Esas son las anacronías presentes en estos ejemplos. Por último encontramos los estilos narrativos. Recuerden que habíamos hablado de tres tipos. ¿Para qué servían los estilos narrativos? Para explicarnos lo que opinan, dicen o sienten los demás personajes de la historia. El narrador puede utilizar estos tres. Estilo directo: el narrador deja que los personajes hablen por sí mismos. El estilo indirecto: es el narrador quien se encarga de contar lo que dicen los personajes. Y el estilo indirecto libre, que es una combinación de estos dos, donde prima la subjetividad porque da la impresión de que el narrador hablara desde la misma voz desde dentro de los personajes, como si se fundieran ambas voces. Retomemos nuevamente el microcuento, perdón, que leímos a inicio de la clase, que se llama Inútil Subversivo. Aquí, ¿qué estilo podemos encontrar? Revísenlo y veamos qué puede ser, qué estilo puede aparecer acá. Si se dan cuenta, donde dice escuché que me dijeron, es por tu futuro, ahí encontramos claramente un estilo directo. ¿Cómo lo podemos identificar? Por el verbo, dice escuché que me dijeron, y entre comillas aparece textualmente, dando paso directamente a la voz de lo que le dijeron. Es por tu futuro. Ahí encontramos un estilo directo en este texto. Y haciendo referencia a los tipos de narradores, ¿qué tipo de narradores encontramos? ¿Qué tipo de narrador, perdón, encontramos en este texto? Básicamente, si vamos a cada uno de los verbos, nos damos cuenta que están conjugados en primera persona. Corrí, vestí. Por lo tanto, es un narrador en primera persona. Y si tomamos en cuenta la participación en la historia, si es heterodigético o homodiegético, nos damos cuenta que está hablando sobre su propia historia, por lo tanto es homodiegético, es parte de la historia. Y dado que narra lo que está viviendo él con su madre, consideramos que es un narrador protagonista. Espero que les haya encantado este cuento, es bastante lindo y tiene un final bastante especial, bastante sorpresivo. Bueno, esta ha sido la clase de hoy, estimados alumnos. Espero que sea provechosa para ustedes y que les sirva para poder estudiar para su próxima actividad de verificación. Recuerden que es el próximo día viernes, la próxima semana, y tienen tiempo aún para revisar las clases, para revisar sus apuntes, y recuerden que es una prueba de aplicación, por lo tanto no es necesario que memoricen todo, sino que sepan aplicar los contenidos, que sepan identificar las características, diferenciar, identificar, por ejemplo, la diferencia entre los distintos tipos de personajes, entre los distintos tipos de narradores, los estilos, todo eso puedan llevarlo a un trabajo práctico. Así que eso, alumnos, espero que tengan una excelente semana y un muy buen día el día de hoy. Hasta luego.